Está, bueno, bienvenidos a los que se van uniendo a la sesión. Es para nosotros un gran placer continuar con nuestras sesiones virtuales, charlas con nuestros invitados, agradeciendo a Dan por esta ponencia. Iniciamos ya en un minuto. Ok, ya empezamos con los saludos. Pedro Acosta, buenas tardes. Sí le solicito, por favor, enviar en el chat su nombre y de qué institución nos visitan, si son seleccionados nacionales, jugadores de ligas federadas o de deporte estudiantil, entrenadores. Queremos saber quiénes que se conectan con nosotros esta tarde. Y también solicitarles que en su perfil coloquen su nombre y su apellido para poderlos identificar de mejor manera. Estamos ahí también ya conectándose el staff también de FESAVAL. Y iniciamos ya. Ok, bueno, tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a las sesiones virtuales FESAVAL. Tenemos ya a Dan Escobar, nuestro ponente de esta tarde. Él es una persona muy colaboradora y muy reconocida en el baloncesto, lo podemos ver, ya tenemos muchos participantes, tenemos aproximadamente 50 personas conectadas y estoy segura que a medida que iniciamos la sesión se van a ir conectando, yo voy a estar pendiente de estarlos aceptando. Bueno, esta tarde vamos a tratar el tema de manejo de estrés en situaciones claves del juego. Adán es psicólogo de rendimiento y deporte, es el fundador de su agencia de desempeño llamada AEFISIO. Zico, perdón, es jugador de las ligas federadas de desarrollo, también ha jugado en la primera división masculina y selecciones juveniles, es también entrenador de categorías colegiales de primera división y también de primera división femenina. Entonces, sin duda, Adán ha tenido una participación súper activa en nuestro baloncesto nacional en toda su faceta, realmente es una persona y un atleta integral y para nosotros es un gran placer y le agradecemos mucho por permitirnos estar esta tarde con nosotros y compartir todos sus conocimientos. Súper importante de que es alguien apasionado por el deporte y también por hacer un cambio positivo en todos los jóvenes. También ha tenido cargos a niveles colegiales. Adán, tú nos comentabas también más al respecto de eso. También ha sido orientador en las instituciones educativas y creo que también ha mostrado un alto liderazgo y también fidelidad con sus instituciones. Ha tenido muy de cerca y de corazón el espíritu de chaleco, ¿verdad? Entonces también veamos si ya se están conectando también los chicos de esa institución y le damos ahora las palabras a Dan, de nuevo agradeciéndote toda tu disponibilidad y todo el trabajo que haces por el baloncesto nacional y también por el apoyo que le das a los jóvenes en el desarrollo integral de ellos. Así que te cedo las palabras, Adán, y en unos minutos también te coloco a ti de administrador para que nos puedas compartir la pantalla. Vale. ¿Qué tal? Gracias, Gaby, por esa intro, abuela. De verdad que te voy a pedir que la hagas en todos los eventos porque muchas gracias. Gracias también que se hayan conectado. Veo muchas caras conocidas, profe Carranza, profe Mingo. Así muchas gracias. Les agradezco que se hayan conectado y me siento muy feliz de poder compartir con ustedes y este tema en especial que es muy importante, pero que se ha abordado poco para, lo, para la trascendencia que tiene más en el baloncesto que en sí. Lo forma mucho en parte este tipo de situaciones, de estar contra reloj y estar bajo presión, pues es muy importante que pues abordemos directamente esta temática. Así que gracias. No sé si ya puedo hacer lo de la pantalla. En estos momentos te coloco a ti administrador y luego yo estaré pendiente para los que se siguen conectando. Solicitarles que por el momento todos están silenciados para no tener
problemas de feedback y luego a medida vayamos avanzando con la sesión, ustedes en la parte de abajo de Zoom tendrán un menú donde dice participantes, ahí también pueden levantar la mano o si tienen alguna pregunta o comentario lo haremos al final de la sesión. Vaya, voy a buscar ahorita en la presentación. Bueno, en lo que Adán coloca la presentación, ya tenemos los saludos. José Ríos del Liceo Latinoamericano de Santa Ana. También tenemos a Pedro Acosta del Centro Escolar Católico San Vicente de Paúl en Sonsonate. Fátima Salamanca de la Escuela de Iniciación de Fesabal, jugadora estudiantil. Elsa Peña, profesora de Educación Física del Complejo Educativo Hacienda Cantora de San Miguel. Y tenemos también a Elena García del Complejo Educativo José Pantoja, hijo de la Unión. Así que ya tenemos los mensajes y agradecemos a todos los que se están conectando, identificándose también para que les podamos dar un saludo. Ya estoy compartiendo pantalla. ¿Cómo hago para devolverte la Ahorita admin? lo recupero. Listo, ya estamos. Vale. Entonces, muchas gracias. Solo voy a complementar lo que mencionó Gaby, que pues la trayectoria sí he tenido la oportunidad de trabajar en instituciones que han fomentado bastante el deporte y pues no solo eso, sino una visión integral del desarrollo de los jóvenes y sí he podido trabajar como entrenador y también como coordinador en el área psicológica del Santa Cecilia un año y también he podido estar en la Academia Británica este año que pasó. Bueno, que estamos hasta, digamos, hasta hace un mes y medio por ahí. Y de ahí, pues, lo que mencionó Gaby, que he estado jugando en casi que todas las ligas federadas y también oportunidades de entrenar como asistente y de entrenador principal en instituciones y en equipos federados. Vaya, si quieren, podemos empezar ya. Como les mencionaba, nuestro deporte, el baloncesto, es bien importante y creo que los momentos clave son estas situaciones que le llamamos el clutch, ¿verdad? O sea, cuando el juego está en la línea, cuando los equipos están parejos, cuando el tiempo apremia, cuando están todas estas situaciones estresantes, por así decirlo, o que le dan presión al juego, es cuando más emocionante se vuelve. Y por esto es que este juego es tan apasionante porque nos da la oportunidad de que se den no solo una oportunidad, sino muchas oportunidades en el juego de que se den este tipo de situaciones, cambios de liderazgo, definición de último tiro. Entonces vamos a analizar un poco de estas situaciones. Y voy a hablar bastante de Kobe Bryant porque es un jugador que por tradición se le asocia a este tipo de desempeño, de tiros de alta presión, de tiros definitivos de partidos. Entonces, una de las frases que mencionaba que no se trata de las horas que practicas, sino del número de horas que tu mente está presente durante las prácticas. Y esto lo vamos a asociar con un elemento que vamos a trabajar más adelante, que él promovía bastante. O sea, no solo el desarrollo de habilidades técnicas y físicas, sino también una conexión mental y hasta espiritual, que también podemos ahí involucrar a Phil Jackson y que también comparten otros jugadores como Michael Jordan y pues de otras disciplinas también que tienen en común que son grandes atletas y grandes personas en el área que se desempeñan. Entonces, antes de pasar, solo quería decir de que esta mentalidad de Kobe, o lo que podemos llamar ahora la Mamba Mentality, es más que probado porque es en el deporte, en toda su trayectoria, los campeonatos que ganó y también en otras áreas. Si sabemos bien, Kobe ganó un Oscar y Kobe hizo un libro de bestseller que vendió bien. Entonces es alguien que pudo traspasar esa mentalidad a varias áreas. Entonces, quería preguntarles y si le podían comentar ahí a Gaby por el chat qué elementos consideramos que componen a un jugador clutch, a un jugador que puede definir en momentos clave o un jugador que puede desempeñarse eficientemente aun cuando las situaciones están dadas para presionar o dar mucho estrés. Quisiera saber qué opiniones tienen antes de dar inicio en sí al contenido. Les recuerdo que pueden enviar sus respuestas en el chat del grupo o si, también pueden pedir la palabra
levantar la mano o activar su micrófono para dar la respuesta de qué elementos componen a un jugador clutch. Yo estoy pendiente acá. Bueno, nos dice Camila Quijano de la selección U16 de la preselección, concentración y determinación. Muy bueno, concentración y determinación. Sí, de verdad que esos dos elementos engloban bastante de qué hace un jugador que se desempeñe en estas situaciones, que no deja que otros elementos influyan en su desempeño. Así que está súper bien. Y si quieren, después leemos las siguientes para poderle dar continuidad o lo relacionamos después. Unos elementos previos antes de pasar a las técnicas o los puntos que nos van a ayudar a desempeñarnos bajo presión, tenemos que saber lo primero y el paso más importante es saber toda la dinámica que hay detrás de cómo es que sentimos presión. Entonces creo que eso es un gran paso. El primer gran paso es saber cómo funciona esto. Entonces yo lo he esquematizado en esta parte, es más ilustración y más esquema que letras quizás, pero es igual de importante o más importante para que se pueda explicar. Entonces tenemos la primera flechita aquí a la izquierda, que tenemos que es un elemento neutro. Todos los elementos externos parten siendo neutros. ¿A qué me refiero con esto? Eh, que la interpretación que sea negativo o positivo depende ya de nuestra mente, que la he representado en el campo, este círculo en medio, que es el campo mental, por así decirlo, que ahí es donde se interpretan estos elementos neutros. Entonces, ya después de eso, es un elemento, puede ser un elemento estresante, pero pueden haber otras opciones también. Puede ser un elemento motivador. Entonces, como podemos ver últimamente, no sé si vieron el caso de Damian Lillard, que tuvo un partido contra los Clippers que se fue a tiempo extra y falló los dos libres definitivos. Entonces le hicieron burla un par de jugadores, Paul George y Patrick Beverly, y después de eso, pues tuvo una consecutiva de juegos súper importantes para definir y que en el cual jugó bien. Entonces, si bien agarró ese elemento neutro, que bien lo pudo haber dicho como, la verdad es que no soy alguien que pueda definir juegos, y lo tomó como, hey, lo voy a demostrar, y hasta él mismo dijo, como Jordan, que lo voy a tomar personal para demostrar a la gente. Entonces, si ven, así es como funcionan. Los elementos externos son elementos neutros. Nuestra mente es la que interpreta. Entonces, sobre qué tenemos control, que vamos a hablar luego sobre este campo de en medio. Entonces, vamos a continuar. Todos los elementos externos son inicialmente neutros. Nuestra interpretación de estos son los que nos dan una connotación de presión. Condicionantes que ponen presión. Y ahí vamos ya entrando más específicamente en el deporte. ¿Qué condicionantes nos ponen presión? El resultado, el tiempo, la opinión de otros, los sentimientos negativos que podemos experimentar por no ejecutar bien, los rivales, el ego. ¿El ego qué significa? Como muchas veces no nos golpea en sí porque no se den las cosas, sino porque no nos vamos a sentir que estamos validados por nosotros mismos o por los demás. Entonces a eso me refiero con ego. El primer paso es entender estos elementos para poder interceder en esta dinámica a nuestro favor. Entonces este punto en esos últimos dos quiero poner bastante énfasis porque quiero decirles, si nosotros jugáramos sin presión del resultado, sin presión del tiempo que estamos contra el reloj, si no tuviéramos la presionante de la opinión de otros y todos estos que les mencioné, o sea, el básquetbol fuera mucho más sencillo, ¿verdad? Pero al ser mucho más sencillo, también perdiera ese elemento de atractivo que tiene. Entonces, si ven todos estos elementos es lo que hace que sea tan atractivo, porque sentimos nosotros de televidentes, de espectadores o más de jugadores o de entrenadores, esa presión al momento. Entonces, eso es lo que hace emocionante y hace que el básquetbol conecte con muchas personas a través del mundo por muchos momentos. O sea, como se llama el deporte ráfaga, hay muchos momentos, pueden haber corridas, pueden haber, ¿cómo se llama? Rachas, entonces hay un montón de elementos que hace que estas emociones aparezcan muchas veces. Y el primer paso, ¿cómo podemos interceder? Hay una frase que me gusta que la dice un psicólogo famoso que se llama Carl Jung, que dicen que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Entonces, una vez podamos aceptar que tenemos todos estos elementos que rodean nuestro desempeño, podemos usarlos a nuestro favor, como el ejemplo que les mencioné anteriormente. Vamos a la siguiente. Primer elemento de lo que vamos a trabajar.
proceso versus resultado. Y Gaby, ahí me vas avisando si hay alguna pregunta, algo así, o me decís cuando podemos hacer una pausa para poder recibir Sí. aportes. Tenemos las respuestas de la primera, Adán. Tenemos coraje y valentía, aptitud y determinación. Y también tenemos madurez, concentración, acerca de la primera pregunta que tú hacías, de qué elementos son necesarios para un jugador clutch. No, Y yo perfecto. estoy Entonces, pendiente, no sé dale. si tú me indicas si quieres abrirlo ahorita para alguna intervención, pero yo estoy pendiente de las chats. Pues vamos a dar espacio quizás entre cada elemento y va a salir cabal una de estas diapositivas y ahí podemos hacer una pausa en cada uno. Ok, perfecto. Entonces, si ven exactamente todas las respuestas y aportes que dieron en cuanto a la pregunta, reflejan la misma situación de un estilo de afrontamiento más sano con la adversidad. No es algo como que me afecta. Cuando digo me afecta es que yo estoy negando que está pasando eso, pero es demasiado fuerte el elemento externo que aún así tiene incidencia sobre mí. Entonces, cuando alguien tiene coraje, es que tiene un estilo de afrontamiento más eficiente o que puede concentrarse, entonces no se fija en esos elementos que pueden sacarlo de foco. Y aquí vamos a esto primero, el proceso versus el resultado. Vamos a ver este video de Kobe. Y me confirman, por favor, del sonido. Vamos a ver este video primero completo porque me parece súper importante que también abordemos el tema de la salud mental y luego lo vamos a ver específicamente en el área del proceso. Mental health is extremely important. It's an issue that is now. Mental health is extremely important. It's an issue that is now coming to the forefront, but in the past, it's been an issue that's been pushed down, neglected, either out of embarrassment or believing that you're the only one that is experiencing it. But now it's coming to the forefront. And I think it's a great time to be able to address some of those issues and some of those challenges, try to use those as a source of strength. At first, I think it's getting over the stigma of it being something that is embarrassing or a sign of weakness. It is not a sign of weakness. I think that's step one. And then it's opening up and sharing that experience with others. That's how you build a community of strength, right? By getting others to open up and share their journeys and share their stories, you wind up inspiring each other. And you know how that goes. I mean, once that inspiration goes back and forth, that energy feeds on itself, right? And I think the best thing that we can do is not ignore it. Ignoring it is the worst thing we can do because then it festers and it becomes something that has control over us versus the other way around. We rise, but we rise step by step. It's not one quantum leap, right? So, I see too many kids get so discouraged because they're expecting to make this quantum leap. And when that quantum leap doesn't come, it feels like it'll never come, right? But that's not how it works. It's step by step, one foot in front of the other, day by day, get better every single day. And then when you look back, then you look down and you realize the mountain that you just scaled, right? But you can't jump from the bottom of Everest and get to the top of Everest like that. It doesn't happen. Superman is only in comics. I think for me, it's, mental health is a challenge that we need to accept, not ignore. Accept the challenge. If we accept any other challenge that's presented in front of us, mental health is no different. So let's face the challenge individually, but understand that we're facing that challenge collectively. Si pudimos, bueno, primero preguntarle si pudieron escuchar el video. Sí, perfectamente, Adán. También nos confirma Sofía Chicas que sí se escuchó bien. Vaya, perfecto. Entonces, fíjense bien que hay varios elementos de los que trabajamos ya, de que mencionó. Aceptar el reto, si ven la palabra reto, ya lo ve como un estilo de afrontamiento diferente a la salud mental. Entonces, él ya está haciendo lo de la frase que les comenté, de aceptar los elementos para poder transformarnos. Y quiero que veamos de nuevo este pedacito, que es cabal lo de proceso versus resultado. It's not one quantum leap, right? So, I see too many kids get so discouraged because they're expecting to make this quantum leap. And when that quantum leap doesn't come, it feels like it'll never come, right? But that's not how it works. It's step by step, one foot in front of the other, day by day, get better every single day.
And then when you look back, then you look down and you realize the mountain that you just scaled, right? But you can't jump from the bottom of Everest and get to the top of Everest like that. It doesn't happen. Superman is only in comics. Entonces, si ven ese último pedacito del video que vimos, es exactamente el proceso contra el resultado, que a veces queremos llegar a esa meta grande de un solo, como dice Kobe, el salto grande o el salto quantum, el salto enorme, y eso no se va a dar de un día para otro. Entonces, cuando nosotros esperamos eso, ahí va otro elemento, la expectativa, y no se da, entonces nos frustramos. Entonces, tenemos que entender que el progreso, para que sea sostenible, se da poco a poco. Entonces, sobre eso podemos tener control sobre el proceso, y el resultado va a ser una consecuencia del trabajo que se ha hecho controlable. Entonces, veamos esto. Muchas veces el deseo de querer influir directamente en el resultado de algo nos crea ansiedad. Y la realidad es que tenemos control sobre los pasos que nos pueden llevar a dicho resultado. Así pues, para ser un jugador clutch, debemos saber qué elementos componen a un jugador de ese tipo y cómo entrenar esos elementos. Entonces, si ven, conectándolo con la dinámica que hicimos, tenemos que aprender cómo poder concentrarnos, cómo poder ser un jugador que tenga coraje, y todo eso se puede aprender, se puede entrenar también. Y de ahí tenemos de esta forma un poco más, de forma gráfica, ilustrada esto. ¿Qué podemos controlar contra qué no podemos controlar? Tenemos dentro del círculo los elementos que sí podemos controlar. Lo que pensamos nosotros mismos de nosotros, el trabajo mental que hacemos, la disciplina con la que nos comprometemos a nuestros objetivos, entrenamiento deliberado, que esto es uno de los puntos que vamos a tocar más adelante, la preparación en general, el proceso, el liderazgo que tenemos sobre nosotros mismos primero, y de ahí, no sobre, sino con las demás personas. Fuera de este círculo tenemos cosas que no podemos controlar. Lo que piensen los demás de nosotros, el tiempo, los árbitros, digamos, en el contexto del baloncesto, o los jueces digamos, alguna otra competencia, si hay alguna persona que se desempeña en otra área, el resultado, los rivales, el público. Entonces, ¿qué pasa? Y si vemos el cuadrito abajo, lo que les dije, lo que podemos controlar está dentro del círculo, y lo que está fuera no lo podemos controlar. Cuando nos frustramos, y como decía Kobe, nos frustramos cuando queremos controlar algo que no podemos controlar. Y suena algo obvio esta frase, pero nos pasa muchas veces. Por ejemplo, les pongo, que si queremos controlar lo que piensan los demás de nosotros, no lo podemos hacer, y nos vamos a frustrar y nos vamos a dar toda la vida queriendo hacerlo, y no se puede. Lo que podemos controlar es nosotros que pensamos de nosotros mismos, y a partir de eso podemos proyectarlo a las demás personas. Entonces, si bien de esta forma quería ponerlo de forma gráfica, y ahorita podemos hacer una pausa. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda que quisiera reforzar o desarrollar acerca de este elemento anterior. Nos comenta Pedro Acosta en el chat, todo va de forma gradual para llegar al éxito. Correcto. No, de verdad que sí. Como decía Greg Popovich, en una temporada que, no me acuerdo si fue la transición cuando se retiró Duncan o Manu, que dijo, sí, a todo mundo le gustan los ganes. Y creo que el profe Carranza compartió esa frase que él andaba buscando, y que Cabral la compartió. Decía, a todo mundo le gustan los ganes, pero poca gente sabe lo que cuesta generar ganes. O sea, ganar es bonito, y cuando uno se acostumbra ya lo ve como algo normal, pero ganar requiere un proceso que hay detrás de una preparación para poder optar a eso. Entonces, eso es bien importante. Entonces, vamos al segundo elemento, que es la meditación, que va conectado con unos elementos que mencionaban sobre el jugador que se desempeña, jugadora que se desempeña bajo presión en momentos clave, que es concentrarse. Y esto es una herramienta que va directamente ligada con esto. Y vamos a ver otro video de Kobe respecto a este tema. As you start your day, I meditate every day. And I do it in the mornings, and I do it for about 10 to 15 minutes. And I think it's important because it sets me up for the rest of the day. You know, it helps me. It's like having an anchor. You know, it's
if I don't do it, I feel like I'm constantly chasing the day, as opposed to being able to be controlled and dictate the day. Not that you're, calling the shots on what comes forward, but the fact that I am set and ready for whatever may come my way. I have a calmness about whatever comes my way and a poise. And that comes from starting the morning off with meditation. Entonces, si ven ahí, me voy a regresar a esto. Hoy, hace 1 hora o 2 horas, me decía Grecia, que vi que estaba conectada ya, que y me dijo, trata de meditar todos los días. Yo lo hago eventualmente, pero una práctica, y sí lo he escuchado, que hacerlo diariamente, 10, 15 minutos, es un extra muy importante en el área mental, porque, como decía Kobe en el video, te da un ancla. ¿Y a qué se refería con eso? Te da un ancla y te hace centrarte en cosas que sí puedes controlar. Entonces, te da un segundo de pausa entre el estímulo externo, es decir, las cosas que no podemos controlar, y decir, bueno, esto, si me afecta o voy a tratar de seguir esto, pues no me conviene. Entonces, a eso es lo que se refiere Kobe. No es que vas a controlar las cosas, pero sí vas a controlar cómo nosotros reaccionamos a estos elementos. Entonces, veamos estos puntos. ¿Cómo nos beneficia la meditación? Nos da la capacidad de poder estar conscientes de nuestros pensamientos y emociones. Identificamos los elementos externos y poder retarlos si de verdad representan una amenaza o no. Nos da ese pequeño instante entre el elemento externo y nuestra interpretación, y es ahí donde podemos gestionar pensamiento y actitud. Y como les mencionaba, Phil Jackson incorporaba prácticas de meditación. Ahorita por cuestiones de tiempo y elementos así, pues no incluí un ejercicio de meditación corto, pero pueden buscar ahí de 5 minutos en YouTube, 1 minuto ahí, de todos tipos. Hay meditación guiada para todos. Entonces es una práctica que está más alcanzable de lo que uno piensa. Y a veces uno dice que tiene que estar en un estado de espiritual superior o algo así, pero no caigamos en esos mitos, porque es una práctica bien importante que la hacen jugadores que quieren desempeñarse mejor. Entonces, si lo vemos de esa forma, es algo que lo podemos incorporar de la misma forma que estiramos, por así decirlo, antes de entreno. Así podemos hacerlo antes de nuestra rutina diaria o antes de empezar el día. Vamos al tercer elemento. Bueno, vamos a pasar aquí. No sé si hay alguna pregunta ahí, antes de pasar a este. No, por el momento no tenemos. Si alguien quiere hacer alguna intervención o pregunta, estoy pendiente en el chat, o pueden intervenir en este momento con su micrófono y cámara activada, o solamente con el micrófono si quieren aportar algo de lo que hemos estado hablando hasta el momento. Bueno, perfecto, entonces vamos bien. El tercer elemento, este es una perspectiva un poco filosófica de percepción que es importante. Se llama la persona grande y persona pequeña. Vamos a explicarlo ahorita. Tenemos en el centro la situación, que digamos es un elemento neutro. Mientras que la persona pequeña verá la situación para arriba como sumamente importante, la persona grande la verá para abajo sabiendo que hay cosas más grandes en el mundo o en el universo. Entonces, ¿qué significa esto? Pongamos de ejemplo el básquet ahorita. Entonces, más en la realidad que estamos. La persona, digamos, y este elemento es un ejercicio que tenemos que hacer para tener un equilibrio en nuestra visión de las cosas, para que sea lo más sano posible. La persona pequeña significa, le voy a poner la NBA, que esa es la situación. La persona pequeña vemos, y la NBA es otro nivel. La NBA es como lo top de lo top, es algo súper importante. Pero si nos ponemos en lo que piensan, aquí no está, la persona grande es en el otro dibujo. Lo que piensa la persona grande es, la NBA es importante, pero ahorita hay una situación en el mundo mucho más importante que ha obligado que se pare todos los deportes y otras actividades en el mundo. Entonces, si ven, ahí podemos percatar de que si bien hay situaciones o problemas que nos pueden causar mucho estrés, pero si lo vemos de una perspectiva más amplia, o si nos ponemos en una perspectiva más arriba, lo podemos ver de forma más sana. Entonces le voy a poner la explicación acá. Es importante dominar ambos puntos de vista para poder usarlos según requiera la situación. La persona pequeña, la perspectiva de la persona pequeña puede servir para valorar lo que hemos
logrado hasta el momento, mientras que la persona grande nos puede ayudar a abordar situaciones estresantes desde una mejor perspectiva. Entonces les voy a poner un ejemplo de esto. Entonces, cuando nosotros queremos y debemos hacer este ejercicio para nosotros ser conscientes de lo valiosos que somos como personas, usemos la perspectiva de la persona pequeña. Entonces podemos decir ahí, pues has logrado esto, has hecho esto, has jugado aquí, has logrado ya. Y entonces eso me sirve porque lo estoy poniendo en una perspectiva como, de verdad que tú te has esforzado y has hecho estas cosas. Pero la persona grande va a decir, bueno, la verdad es que hay cosas más importantes, la verdad es que no te tiene que estresar, digamos, los problemas porque hay cosas más importantes y hay situaciones más grandes en el mundo que representan una mayor complejidad a comparación de tus problemas. Entonces ahí es como, vaya, no, de repente entonces me puede servir como para no ponerme nervioso en unos talleres en línea y cosas así. Entonces, si ven, por ahí puedo llegar. Entonces, un jugador que puede decir, bueno, la verdad es que el baloncesto es el deporte que me apasiona, es el deporte para el cual me levanto todas las mañanas y entreno, pero si llego a fallar o llego a tener un error, pues no es el fin del mundo. Entonces, ahí por ahí va la visión un poco más sana. Y también lo comentaba esto Michael Jordan, que hay otro video que dice que he fallado más de 1000 veces en mi carrera y por eso es que soy exitoso. Entonces, él tratando de alejarse de esa percepción de verlo como alguien que nunca ha tenido fallos. Al contrario, él quiere que se le vea como alguien que ha tenido miles y miles de fallos y que por eso ha podido aprender para poder desempeñarse así. Y ahorita vamos ya un poco más aterrizado, digamos, al elemento físico, porque hemos estado hablando de elementos psicológicos y filosóficos, pero ahorita vamos a hablar como ya desde el punto de vista de la dimensión física, por así decirlo. Entonces, el entrenamiento deliberado. Esto es otra técnica que voy a poner en este video que no es específicamente de baloncesto, pero sí los principios es que se aplican a todo. Entonces, quisiera que lo veamos antes de entrar a este tema. We kind of distinguish between naive practice and deliberate practice. Naive practice is people who just play games, whether it's basketball, soccer, or somebody goes out playing a golf game. So they're just accumulating more experience. We differentiate that from when you actually pinpoint something you want to change. And once you have that specific goal of changing it, you will now engage in a practice activity that has the purpose of changing that. How do you actually apply these ideas of deliberate practice when you're an entrepreneur? The key is to identify something specific that you actually can improve. So, for example, in many meetings, you're actually making a presentation, you're making a proposal. And the question is now, how can you improve that? What you need to do is to invest time and actually work out various issues that might come up or questions that might be asked. And then maybe making the presentation in front of a video camera so you can actually look at yourself and make corrections even before you do the presentation at the meeting. You have to identify something that you can actually do better and then focus the training on improving that particular aspect until you can now integrate it in your regular performance. Entonces, si ven, podemos aplicarlo a esto, al baloncesto, y les voy a decir esta frase: stay ready so you don't have to get ready, y en español es mantente listo para que no tengas que ponerte listo. Entonces, lo quiero relacionar directamente con la práctica deportiva, más específicamente con el baloncesto, pero se aplica a todas las áreas. Entonces, fíjense bien, ¿qué mencionó el video? Que hay una diferencia grande entre el entrenamiento ingenuo, dice ahí, pero el entrenamiento como no deliberado con el deliberado, que es que cuando yo quisiera jugar básquet solo por jugar, vaya, yo practico y acumulo experiencia, pero el entrenamiento deliberado es específico en metas que yo quiero mejorar y es medido y compone un elemento de feedback, que ahí lo representaba con la videocámara, pero también puede ser en el modo del entrenador o entrenador personal. Entonces, si ven que si estás teniendo retroalimentación de tu desempeño y estás con objetivos claros para qué estás entrenando, entonces ya se vuelve un entrenamiento deliberado. ¿Y qué ejemplos les puedo poner? Por ejemplo, hay un ejemplo de LeBron James en la temporada que perdieron contra los Mavericks la final,
hay reportes y hay gente que comentó que ese verano, esa pretemporada la pasó entrenando con Hakeem Olajuwon específicamente en su juego interno, en su juego de poste. Entonces él dijo, vaya, quiero mejorar en esto. Entonces agarró a uno de los expertos de toda la historia en ese aspecto y pues fue a trabajar específicamente en esa habilidad. Si me voy al caso de Kobe, hay videos en los que él dice que él sabe que él llegó a la NBA no listo del todo para la NBA, solo era ímpetu, pero no tenía el físico, no tenía las piernas, tiraba muchos airballs, pero dice que él cada temporada se ponía una meta de mejorar una habilidad específica. Entonces, si era condición física en cuanto a piernas, tiro, salto vertical. Entonces dice que cada temporada empezó a agregar una habilidad nueva que al final combinada pues ya le dio ese salto que él andaba buscando. Entonces, de lo que tengo sobre el entrenamiento deliberado es que consiste en entrenar con propósito y atención plena sobre todos los detalles que componen una habilidad. Estar presente en las prácticas y entrenar por aparte habilidades específicas que buscamos automatizar. Y aquí viene un elemento bien importante, o sea, las prácticas, si queremos dar ese salto diferenciador, debemos entrenar con el equipo y de ahí hacer unas prácticas extra para afinar los detalles, afinar las habilidades que queramos desarrollar y estar presente, es decir, que estar en manual, por así decirlo, en estar con total atención a cada pasito de lo que hacemos para automatizarlo, es decir, para que en el juego no tengamos que pensar cómo lo hacemos. Es por eso que dicen los jugadores de la NBA que pasaron repitiendo, para que en el juego ya ni tengan que dudar ni pensar sobre ese movimiento. Y al automatizarlas, las podremos realizar sin pensar en los momentos que más lo necesitamos. Entonces ahí podemos ver como, por ejemplo, cómo es que, veamos, pongamos el ejemplo de Damian Lillard. ¿Cómo es que Damian Lillard se atreve a hacer un tiro de casi de media cancha con un paso para atrás y con el juego en la línea? Porque ese tiro lo ha practicado más de 1000 veces antes de llegar al juego. Entonces llega a un momento en que lo ha automatizado tanto que eso ya es algo natural para él. Y nosotros que lo vemos desde fuera es como, pues, está inventando, pero él lo ha practicado ya hasta la saciedad. Y se reducirá la interferencia de elementos externos en nuestra concentración y ejecución. Y ahí lo vamos a ligando con el ejercicio inicial. ¿Verdad? ¿Cómo podemos llegar a una concentración y enfoque? Evitando elementos distractores externos. ¿Y cómo eliminamos esos elementos distractores? No dejando que interfieran en nuestra mente. Entonces, si ya tenemos todo automatizado, estamos ya en modo automático. O sea, pasamos ya solo a que salgan las habilidades que ya hemos hecho previamente. Y vamos a ver, hay unas cosas que son bien importantes para que podamos hacer este entrenamiento deliberado aún más eficiente. Replicar condicionantes del partido en entreno, que esto he visto que se hace bastante, que es como hacer durante los entrenos situaciones específicas, digamos, ponerle tiempo, poner, digamos, escenarios. Por ejemplo, vamos abajo por 5 puntos y el equipo A tiene que recuperar ese puntaje y tenemos 3 minutos. Entonces ahí ya estás poniendo como el ambiente para poder recrear eso. Incluir elementos como tiempo, retos de resultados, grabación, competencia, si se puede recrear situaciones de partidos en prácticas. Estaba viendo una entrevista de profe Oscar López hace unos días que él mencionaba cómo él había hecho que uno de sus atletas pudiera entrenar bajo el público y fue a pedirle a un entrenador de fútbol, creo que el profe Marenco era, de que le prestara unos 10 minutos de un juego de fútbol que había para que el atleta pudiera competir bajo, recrear esa situación de estar con público. Entonces esas cosas se pueden hacer muy bien y se podían agregar otros elementos, como digamos, si vas a entrenar aparte y vas a entrenar tiro, ponete estos retos, vaya, en 5 minutos tengo que meter 20 tiros de 3. Vaya, eso es un reto y eso es algo que yo usaba. Que digamos, vaya, quiero meter 20 tiros de 3 en 5 minutos y empezás y entonces ya tenés eso que te obliga a retarte a vos mismo y ya tenés ese elemento que te exige aún más, ¿verdad? Porque si estamos solo tirando es como, vaya, normal. Pero si ya pones ese elemento de tiempo, ya es como más difícil. Si ya pones el otro elemento de porcentaje, se puede hacer más difícil todavía. Y si pones el elemento de grabación
y si después te analizas cómo estás haciendo los tiros, pues es un elemento ya bien completo. Ya no se diga si hay alguien que te pueda estar asesorando o ayudando aún más. Incluir entrenamientos con público y otros recursos que se puedan usar, eso es lo que les mencioné. Entonces, eso es en cuanto a entrenamiento deliberado. Y quiero ver, y la última, yo sé que este fue un poco más extenso, así que quería preguntar si tienen alguien alguna duda antes de pasar al último punto. Tenemos a Pedro Acosta, nos menciona, también ese elemento puede centrarse al encuentro en sí, cuando un equipo ve a un equipo de menos y se confía en el resultado y es ahí donde el equipo se supera en el marcador. No sé si estaría bien. En cuanto al elemento 3, lo estaba comentando y también nos solicitaba que si repetías la frase de acerca de mantente listo para que no tengas que ponerte listo. Nos apoyó ahí Camila Quijano con la frase y esos son los comentarios que tenemos hasta el momento. La frase sí es la de mantente listo para que no tengas que ponerte listo. O sea, cuando llegue la oportunidad ya estamos solo para tomarla. Y en cuanto a lo otro del elemento de un equipo, por así decirlo, de menos habilidad, cuando le da una sorpresa a un equipo rival, es cabal, cuando el elemento externo se está ahí la situación es que el equipo que está en mejores condiciones está haciendo su performance o su desempeño en base a un elemento externo, que es el equipo. Entonces se está adaptando y el otro equipo se adapta, entonces a quien le conviene es al equipo inferior, por así decirlo inicialmente. Lo que debemos lograr hacer es, y aquí me voy a salir un poco del básquet, pero siempre en deporte, lo que ha logrado el equipo del Bayern Múnich de fútbol, ¿verdad? Que es como, y ellos lo dicen, no es que jugás contra el otro equipo, es que jugás a ser mejor cada vez. Y si ser mejor es meter un gol más, pues dale. Entonces, es decir, como que no estás compitiendo contra otro o en base a otro, sino que estás compitiendo en base a uno mismo. Entonces eso es parte también del proceso, del elemento de proceso. Entonces, y hay muchos equipos que lo han logrado también eso, o sea, tenemos los Golden State, tenemos de estos últimos años, tenemos los Chicago Bulls, hay varios equipos muy importantes en básquet también. Y tenemos el último, el diálogo interno, que esto es acostumbrarnos a nosotros mismos a ser nuestros principales fuentes de apoyo. Reforzarnos con frases dirigidas al esfuerzo. Por ejemplo, sos alguien que trabaja fuerte. O sea, si ven esta frase, no es como, soy un ganador. No es en base a resultados, es en base a procesos. Sos alguien que trabaja fuerte. O nunca te das por vencida. Son algunos ejemplos. Si ven, es bien importante hacer esa diferencia, porque si yo digo, yo nunca fallo tiros, entonces cuando fallo un tiro, que es algo inevitable, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a entrar en una crisis de identidad, ¿verdad? Entonces, es decir, yo soy alguien que puede corregir los errores durante el juego. Eso es bien diferente y se centra en elementos controlables. A la hora del juego y al momento clave, o sea, al momento ya de definición, es bien improbable y contraproducente decirnos estas frases porque nos sacan de foco. Es decir, si yo estando un punto abajo, 5 segundos, y yo sé que voy a hacer el último tiro o que probablemente llegue a mí, y yo me voy a estar diciendo, voy a meter el tiro, en ese momento pues va a ser contraproducente porque me va a sacar de ese momento de concentración. Por eso tenemos que automatizar ese pensamiento desde antes. Entonces, ¿a qué me quiero decir con eso? No es que a cada rato nos vamos a estar diciendo, sino que tener esas frases reforzadoras y nosotros repetirnoslas mentalmente para generarnos esa convicción, a pesar de que la otra gente piense diferente o a pesar de eso. Y es un elemento bien, bien diferenciador si lo podemos hacer y si más gente se atreve a hacerlo, sería bien importante de atrevernos a decir las cosas buenas que tenemos, no solo como andar diciéndolo cada rato, sino que cuando se dé el momento y vos puedas decir, tengo esto de bueno, decirlo sin ningún miedo, porque eso tenemos muchas veces en la cultura nosotros de que no queremos asumir nuestras virtudes por miedo a las críticas que nos vayan a recibir. Y eso es totalmente normal, porque cuando uno dice que yo soy bueno para algo, es una opinión que yo tengo de mí mismo. ¿Vea? Entonces, si alguien me dice, no, o me hace burla, entonces es un ataque directo a mí como persona, porque me ha abierto en cierto punto, entonces me pongo vulnerable. Pero no, entonces no caigamos en eso. Al contrario, seamos tan fuertes como para hacer cambiar el entorno en base a nuestra visión. Entonces eso se logra con reforzamiento de estas frases importantes.
Y en conclusión, entonces voy a decir estas para que después demos chance a las preguntas y comentarios, que uno, muy importante, el entendimiento de la dinámica de la presión es el primer paso para poder desempeñarnos bien a pesar de las situaciones estresantes. ¿Qué significa esto? Entender cómo es que nosotros nos sentimos nerviosos por el juego o por otras situaciones es el primer paso para nosotros poder gestionar nuestra reacción ante esto. Segundo, combinar herramientas como meditación, entrenamiento deliberado, diálogo interno, perspectiva de persona grande, persona pequeña, nos dará una mejor oportunidad de ser eficientes en cualquier circunstancia. Y combinado con el último, que es como cualquier habilidad, las destrezas mentales se deben entrenar para desarrollarse. Entonces, ahorita mi objetivo principal en esta ocasión es dejarles estas herramientas, dejarles esta como idea, esta semilla para decir usted, vaya, de la misma forma que me preparo físicamente, que estoy entrenando ahorita mis habilidades de rebote, de tiro, así voy a empezar a incorporar estas perspectivas y estas herramientas psicológicas. Entonces, veamos de esta parte y poco a poco vamos a ir creando esa cultura y esos hábitos de desarrollo mental y inclusión del área psicológica, no solo en el deporte, sino en nuestras vidas. Así que, para finalizar, es una oportunidad bien importante esta que tenemos en cuanto se reanude todo para poder entrenar eso, poder entrenar y hacer un cambio importante. Y decirles que nosotros admiramos a los jugadores por los zapatos que usan, o el tiro que hacen, o los gestos que hacen, o el número que usan, pero yo les digo que todas esas cosas son las manifestaciones de la mentalidad de estos jugadores grandes. Lo que debemos copiar es la mentalidad. O sea, si copiamos la mentalidad y la acoplamos a nosotros, vamos a surgir cosas bien propias y únicas nuestras a ese nivel. Entonces animémonos y hay mucho de donde poder trabajar. Pues, y sin más que agregar, les quiero dar gracias por su atención, por haberse conectado, y pues les dejo mis contactos en Facebook. Me pueden buscar como Adán Escobar Psicólogo, en Instagram Adán Psico o Adán Chito 7, que es la cuenta personal, y les dejo mi número telefónico por cualquier duda o cualquier solicitud o algo así. Así que muchas gracias. Perfecto, Adán. Creo que ha sido de gran beneficio esta charla, como tú lo mencionabas, y hablábamos previo a iniciar la sesión, la importancia de la salud mental, ¿verdad? Sobre todo para el desarrollo de atletas integrales, y ahora con la situación de la pandemia, sabemos que son situaciones bastante complicadas, pero tratar de sacar lo mejor de la situación, como tú bien decías, entrenar la mente. Creo que el parón que hemos tenido de las actividades dentro de las duelas, pues nos permite también explorar y poder optimizar los procesos que estamos realizando individuales. Entonces, te agradecemos por todas las herramientas y todo. Creo que, como tú decías, aplicado en el básquet y todos los principios que aprendemos del básquet, aplicarlos en la vida diaria, que son bastante importantes para que nosotros nos podamos desarrollar en todos esos medios. Bueno, ya también tenemos todos los agradecimientos a Francisco Burgos. Lo siento, tuve un pequeño percance técnico. Francisco Burgos, jugador de la Liga Monseñor Romero de Santa Ana. Bonita presentación, nos dice José Ríos. Francisco nos dice muchas gracias por esta herramienta. Niki Ayala también con los agradecimientos. Tenemos una intervención de Melvin Marroquín. Él es entrenador de el Club Santa Ana y también es el presidente y monitor de la Subfederación de Santa Ana. Así que, Melvin, le brindo el espacio. Ahí está. Muy buenas tardes a todos. Yo quiero hacerle dos consultas o quizás escuchar la opinión que tiene Adán sobre dos situaciones que a mí me inquietan. Uno es que él habló de la motivación, ¿verdad? Pero la motivación, no, él hablaba de la meditación. La de meditación nos va a venir a nosotros como hacer o preparar lo que nosotros vamos a hacer durante el día, o meditar qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que estamos haciendo mal. Esa sería una. Y la otra, pues, su opinión de una imagen muy bonita para mí. Fue una imagen excepcional cuando vimos las chicas del sub-15
que se enfrentaron a las chicas de Estados Unidos. Y a mí me molestó mucho la opinión de unas personas que miraban la altura de las chicas de Estados Unidos y las chicas de El Salvador. Y decía, ¿cómo las ponen a enfrentarse? Mas no miraban dentro de eso el logro de que las niñas habían hecho por llegar hasta ahí donde estaban. Y luego después, que no vamos a ser mejores si no nos enfrentamos a los mejores. Entonces, quiero escuchar tu opinión y a ver cuál es la respuesta que me das. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Melvin. De verdad que fíjese que respondiendo a la primera, la meditación, hay varios tipos. O sea, podemos ir desde la libre meditación, que es como, digamos, la más avanzada, pero es la que más cuesta porque tenés que pasar, digamos, el tiempo que vos querrás, digamos, 15 minutos a una hora sin hacer nada. O sea, hacer nada, dejar que los pensamientos fluyan y no los forces ni los agarres. Eso es una. De ahí está la meditación guiada, que hay como ejercicios específicos en cuanto a decir, vas a contar hasta 10 según la respiración y vas regresando. Entonces hay varios tipos de meditación. Lo que ayuda en sí, todos los tipos, es que te puedas concentrar. O sea, es como entrenar concentración, prácticamente la meditación, porque estamos dirigiendo nuestra atención hacia un punto que nosotros queremos y a pesar de los elementos externos que hay a nuestro alrededor. Entonces, si nosotros decidimos hacer una meditación de 10 minutos y en esos 10 minutos están, de repente pasan gente haciendo sonidos, distractores y todo eso, tenemos que enfocarnos a nuestra respiración, que es como el elemento más usado para tener como este elemento neutro o estímulo neutro. En cuanto a la segunda pregunta, fíjense que ahí hay dos cosas. Hay un elemento de concepción del proceso y resultado, porque, o sea, cuando vemos esa foto es como decir, solo ves lo que pasó en ese momento, no hay detrás. Yo creo que hay que hacer un análisis más, como le digo, más profundo para poder hacer declaraciones. Digamos, la mayoría de las personas que hacen comentarios no tienen idea de lo que estaba pasando. Entonces, debe haber un análisis, digamos, si se va a hacer una crítica o si se va a analizar si convino, qué conviene, digamos, hacer mejor y todo eso debe ser, digamos, con gente que conozca del tema y que esté dispuesta a aportar para que realmente, digamos, se analicen bien las cosas desde ahí, no decir como criticar solo por criticar, y yo he visto que salen páginas que no tienen nada que ver con baloncesto, y ese es mi segundo punto, que también lleva una carga bien importante de nacionalismo. Entonces podemos decir que el nacionalismo es algo que es un elemento que tenemos ahí nosotros solo listo para que se active y va bien cargado de emociones. Entonces ahí vamos diciendo como, el salvadoreño relacionado a Estados Unidos o el salvadoreño relacionado con México, digamos, en otras ocasiones, con fútbol y todo eso. Entonces, nosotros como salvadoreños no vamos a ser más o menos valiosos por un resultado de baloncesto. O sea, vamos a ser más o menos valiosos por los valores que podamos trascender al deporte, y hay muchas más cosas, como eso que les mencioné, la cultura. Entonces, si nosotros podemos mejorar una cultura deportiva, y no solo eso, una cultura en general, entonces ahí eso creo yo que es lo más importante que debemos considerar en cuanto a valor nacional por ahí. Entonces eso es lo que le puedo comentar al respecto. Dan, si me permitís también agregar algo, sí sé que esa fotografía, igual creo que me lo mencionaste una vez en mis redes, Adán, es una foto que realmente ha dado vuelta al mundo, y tengo también aquí conectadas las chicas que formaron parte de ese proceso y el cuerpo técnico también, y sí comentarles como anécdota que hablamos con Nicole después de que la foto se hizo viral, y creo que aquí es la importancia del poder mental que tenga un atleta, ¿verdad? Creo que en mi caso personal, si yo no estuviese preparada para esa situación, a mí me hubiese afectado. Te soy honesta y se los digo claramente, a mí sí me hubiera afectado lo viral, lo que decían, pero Nicole, muy inteligente y una niña de 16 años,
responderte que a ella no le interesaba los comentarios que las personas pudieran hacer en las redes, sino que a ella le interesaba el trabajo que estaba haciendo dentro del torneo y que toda la preparación que no conocían las personas que habían llevado a las chicas. Entonces, para mí fue una gran lección de vida y creo que también nos permite entender primero la fortaleza mental, lo que tú decís también, Adán, eso permitió que muchos de los seleccionados de otras, de los seleccionados mayores, por ejemplo, masculinos, salieran en apoyo a las chicas. Y creo que también de algo negativo pudimos sacar el orgullo nacional de que nuestros mismos seleccionados apoyaran a las niñas. Entonces, creo que eso también es importante lo que tú comentabas de la cultura deportiva, ¿verdad? Que es lo que queremos desarrollar y debemos de trabajar dentro de las instituciones y quizás aprovechar el comercial. Nosotros en las charlas, y agradecemos de nuevo a Dan que nos ha permitido y grandes herramientas las que nos ha brindado, tener más temas de eso también para irlo trabajando con los entrenadores, con los jugadores, para también ya abordar estos temas más de salud y el poder mental. Entonces solo quería aportarte eso. También tenemos Leslie, linda presentación, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Tenemos Elsa Peña, muchas gracias. Excelente aporte, ya que esta situación se debe de poner en práctica con los atletas y no los trabajamos. Así que muchas gracias. Gracias por el tiempo y por compartir el conocimiento. También nos comenta Francisco, creo que lo había leído. Muchas gracias por esta herramienta. Entonces, no sé si alguien más quisiera aportar algo. Como les mencionaba, sí, creo que también debemos de tomar los ejemplos, como comentaba Dan, de todo ese trabajo que se hace fuera, ¿verdad? Esto es súper chivo verlo ya en la NBA, pero no sabemos leer como la historia de los jugadores, cómo llegaron a ese nivel, qué hacen para prepararse, y creo que también es algo que se está implementando mucho de las prácticas extra, como vos mencionabas, Adán. Phil Jackson es súper conocido y mucho del éxito que él tuvo eran todas esas cosas extra que le daba el equipo. Entonces, no sé si vos nos comentaste varias herramientas que podemos aplicar y que no solamente es el trabajo en cancha, sino que los trabajos también que te llevan a eso, ¿verdad? La meditación, no sé si vos tendrás otras herramientas quizás que les podrías dar a los chicos y a los entrenadores, en qué otros aspectos, sabemos que el aspecto físico, el aspecto técnico, pero que en otros aspectos que vos nos puedas como dirigir, que se deben de trabajar para estar listos a la hora que regresamos también a las duelas. Sí, fíjense que hay muchos elementos que ya se trabajan implícitamente, pero que no se hacen como le digo, sí se hacen, pero no se sabe que se hacen. Entonces, al saber la importancia de eso, los podemos potenciar aún más. ¿Y a qué me refiero con esto? A nivel de equipo, la comunicación, o sea, la comunicación, y yo he estado con el profe Mingo y sé cómo trabajan en cuanto a comunicarse, trabajan así. Mi papá también trabaja bastante de comunicación. Bueno, aquí lo tengo a la par, así que súmenlo como un espectador más a los que están. Entonces, pero que ellos exigen de que se comuniquen, o sea, que hablen. Pero digamos, en la Universidad de Estados Unidos o los entrenadores y todo eso, que ellos lo que delimitan es que todas esas pequeñas cositas que nosotros damos como, si eso sí se tiene que hacer, ellos lo manejan como elementos extra aparte, y es como cada cosa lo manejan como que súper, ¿verdad? Súper es algo, y yo lo veo y es como, bueno, si esto ya se sabía, pero ellos lo manejan así como un elemento aparte, como bien complejo. Entonces dicen ellos que un fundamento básico, aparte de entre las piernas, crossover en frente, giro y todo eso, es comunicarse. Yo sé que ese es un fundamento. Entonces, que todos tienen que ser verbales, y ellos tienen una palabra, decir loud, que eso tiene que ser que hacer bastante ruido. Entonces, que cuando te comunicas y todos están hablando, entonces hay una mejor conexión entre los jugadores y puedes hacer que funcione mejor el equipo como una unidad. Eso es uno. Y el otro que les quería mencionar tengo otro que es mi favorito, me gusta, que se llama el anclaje. El anclaje, que va relacionado con pensar de las cosas buenas que hemos hecho, pero basándonos en un elemento de éxito que hemos tenido. Entonces yo puedo tener acá, digamos, diferentes ejemplos de elementos de éxito que hemos podido realizar, y entonces en base a eso pensar qué valores
nos llevaron a tener éxito en esa ocasión. Entonces ya no es que estoy diciendo yo cosas buenas de mí solo por decir cosas mías, las estoy diciendo en base a algo que pasó, algo objetivo, algo probado. Entonces cuando yo ya hago eso, puedo delimitar las cosas así y las pongo aparte, y yo hago el ejercicio de, les digo, ahorita que estamos en las charlas web y en los talleres aquí por computadora, es que hagamos el ejercicio de Ironman, digo, el casco de Ironman, que es como, vaya a agarrar los valores que tenés, ponerlos enfrente, como que te vaya a poner el casco, como en la película 3 o 4, no sé cuál, que solo se pone el casco de un solo. Entonces, ponete esas virtudes y es como hacerte cargo de lo bueno que tenés. O sea, así como muchas veces no queremos asumir eso porque no nos queremos hacer cargo. Entonces, hagámonos cargo de que tenemos cualidades, de que somos grandes entrenadores, de que somos grandes jugadores, de que tenemos potencial para lo que podamos hacer. Y no le tengamos miedo a fallar, porque si entre más fallemos, nos estamos acercando más a lo que queremos hacer. Entonces eso, y más, creo que es el paso muy, muy importante que debemos dar todos acá para que rompamos eso. O sea, no perdamos el miedo. Al final, si me bombardean en redes por algo, pues, o sea, al final eso va a pasar. O sea, tenemos que empezar a saber cómo funciona esa dinámica y saber de que eso ataque no es hacia vos, sino hacia la imagen que tiene otra persona de vos, pero eso es otro tema más complejo. Entonces, pero diferenciarlo de que la opinión de alguien es el reflejo de su constructo interno. Entonces, si a alguien no le gusta lo que yo hago, algo que yo hago, pues está perfecto. Pero ahí es donde entra lo que les mencioné de último. Si yo dejo que su visión se imponga sobre la mía, o si yo impongo mi visión y creo el mundo a partir de lo que yo quiero. Entonces, si yo dejo de hacer estas charlas o dejo de poner cosas todos los días en internet, en las redes, porque a alguien no le gustó o porque alguien no me puso algo, entonces estoy dejando que su visión del mundo me encuadre a mí. Pero si yo sigo, entonces yo estoy encuadrando las cosas según mis ideales. Entonces, veamos ahí, eso es bien importante. Y es tres les dije, comunicación, anclaje y encuadre. Entonces, esas tres pueden servirles también. Perfecto, Adán. También tenemos a Ray Santana, quiere hacer una intervención. Y luego, después de Ray, no sé si tendrás aplicaciones o páginas web donde nosotros podamos buscar ejercicios de meditación, como tú lo mencionabas, y ejercicios también de los otros aspectos que me mencionaste. En lo personal, hay una aplicación en Apple que se llama Headspace, que también les puede apoyar para todos estos temas de meditación y son con dibujos y bastante amigable la plataforma. No sé si tú tendrás otras recomendaciones de aplicaciones o sitios web que podamos acceder para poder seguir trabajando en esta fortaleza mental, ¿verdad? Y ahora dejo el espacio a Ray, que quería tener una intervención. Ray. Hola, Dan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Te quería hacer un comentario. He visto la presentación y la verdad que está bien, pero yo le encuentro un pero. Y es que para todo lo que tú nombras, estás hablando de jugadores profesionales de un alto nivel, que lo que le rodea es totalmente diferente al medio en el que nos desarrollamos nosotros. Entonces, es complicado aplicarlo. Entonces, te quería preguntar el tema de cómo lo aplicas, porque, a ver, todas esas cosas que tú has dicho estaría genial poder hacerlas, pero antes Gaby también decía algo del tema cultural, ¿no? Del tema de todo esto es formar la cultura para que las personas puedan arraigarse en todo esto que tú has dicho, pero no hay ni las costumbres ni los medios. Entonces, claro, Michael Jordan, Greg Popovich, todos estos estaban rodeados de algo que en el medio normal no existe. Entonces te quería preguntar, ¿qué medio, qué visualizas tú para poder hacerlo en un medio como el nuestro, ¿no? Excelente pregunta, de verdad que, bueno, decirle que cabal exactamente eso son las cosas que hacen que al final salgan mayor fuente de conocimiento. Vaya, por ejemplo, y está perfecto el punto que hace, porque es bien diferente la realidad que ha tenido todos estos jugadores y entrenadores que la que tenemos nosotros como personas que viven en El Salvador. Pero hay algo que tenemos en común y es algo que estuve desarrollando hace un par de días, que se llama el síndrome del impostor, que es, ¿cómo le digo? No creernos nosotros que merecemos algo bueno
y ver a las personas que están en cierto nivel como personas especiales, que es como que ya tienen todo a su favor. Y no estoy diciendo que las situaciones no sean diferentes, porque son diferentes, pero que tenemos en común nosotros, que tengo yo en común con Jordan Popovich y todos ellos, que soy persona, que soy humano. Entonces, si bien las circunstancias van a estar a su favor, eso no me tiene que privar a mí de ser la mejor versión de persona que puedo llegar a ser. Porque si yo, como le digo, le pongo esos ejemplos porque son los que más conectan con la gente. Entonces, si yo les pongo un jugador que no tiene el renombre de esos jugadores, entonces no conecta de la misma forma con esos que les mencioné. Pero los principios son los mismos, tanto sea para el entrenador del NBA como para el entrenador nacional o el entrenador europeo. Perfecto, Dan. Creo que también agregando a esto es importante lo que tú mencionabas. O sea, sí hay unas situaciones culturales en las cuales creo que cada uno de los sectores que forman la comunidad del básquet debemos de trabajar y por eso estamos habilitando estas charlas, pero también es el punto de mejorar las cosas, ¿verdad? Que estamos haciendo todas esas iniciativas, trabajo individual para que estas realidades dentro de nuestro país cambien y creo que todos, así como aplicamos los principios dentro de la duela, también los aplicamos dentro de todas las situaciones de nuestra vida. Un trabajo en equipo es necesario, que personas como tú, expertas en esos temas psicológicos, los cuerpos técnicos de todas las ligas, de las selecciones nacionales y por supuesto los atletas trabajemos en conjunto por cambiar esas realidades dentro de nuestro país, ¿verdad? Y aplicando todas las herramientas que tú nos comentas y esperando que un día nosotros seamos los referentes, ¿verdad? Así que tenemos también un comentario. Gracias por el tiempo y compartir el conocimiento, nos dice Eduardo Carranza de FESABAL. Excelente aporte, ya que en la situación se debe poner en práctica muchos de los atletas. No sé si alguien más quisiera tener alguna intervención, alguna pregunta que quisieran hacerle a Dan para poder ir ya también cerrando. Agradecerte a Dan por todo lo que nos has brindado esta tarde. Sin duda ha sido de mucho valor para nosotros como federación y el cuerpo técnico, administrativo y de la junta directiva. Nos encantó haber tenido esta oportunidad contigo. Esperamos que no sea la primera ni la última. La próxima semana esperamos tener también una de lo que tú mencionabas, algo importante para desarrollar, la comunicación efectiva que podamos tener. Entonces vamos a tener otra sesión acerca de eso. Quedas invitado de primera fila, si nos permitís. Vamos a tener a un ponente que es un referee internacional y también es psicólogo deportivo de Honduras, que nos va a colaborar. Entonces te esperamos también, Adam, para que tú nos brindes tus aportes también. Y no sé si alguien más quisiera aportar algo. También están los mensajes de agradecimiento a Dan por el tiempo y todas las herramientas que nos ha brindado, ¿verdad? No sé si tendrá alguien más algo que comentar. ¿Sí, Adam? Yo quisiera corroborar y complementando la situación, la intervención que hizo Ray, que es bien importante. O sea, le digo, ponerle esa etiqueta de que no podemos jugar entonces con los jugadores o compararnos con los jugadores de la NBA, entonces nos privaríamos nosotros las oportunidades como esta, la de las jugadoras que fueron a jugar con las hijas de los jugadores de la NBA o WNBA. Entonces, o sea, sí va a ser un choque fuerte, pero, o sea, ustedes saben que eso es lo que se necesita y lo que andan buscando. Y y reforzarle eso de decir que si bien nadie va a llegar a ser Jordan, porque aún los mismos estadounidenses no pueden llegar a ser Jordan o Kobe o Popovich, pero sí usar su ejemplo, no como para admirar semidioses, pero sí como para fomentarnos a nosotros a desarrollar habilidades que nos van a servir a ser la mejor versión de nosotros mismos y no limitarnos la visión que podamos tener de nuestro desarrollo. No, Adán, perdona que te diga, quizás no lo que quería, entiendo el punto que quieres decir está claro que tienes que poner los mejores ejemplos, que son los que has puesto, o sea, porque son personas a los que todo el mundo admiramos. Lo que más te quería decir yo, que cómo lo gestionarías tú o por dónde lo llevarías tú cuando no tienes esas condiciones, era lo que me refería, para que en nuestro medio todo eso se pudiera dar y empezar a crear esa cultura. Más bien eso era lo que quería. Fíjese que por ahí podemos hacer algo bien importante porque fíjese que, y ese punto que hace Rey es bien importante, de verdad, porque nosotros pensamos, ¿y qué elementos son los que no nos hacen llegar a ese nivel o pasar a ese nivel?
Dice que hay elementos bien pequeños, pero que nosotros pasamos, pero que se pueden replicar. No llegar a lo mismo, porque hay cosas que no podemos hacer, pero fíjense bien, hay, digamos, los entrenos de los equipos universitarios digamos, tuve la oportunidad de ir a uno de Chicago. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué el entreno es tan eficiente? Porque tienen 5 o 6 personas que están listas ahí en el entreno para que no se vaya ni una pelota y que se mantenga el ritmo del entreno. O sea, son cosas que sí son diferentes, pero pueden ser replicables. De ahí que un montón de pelotas que tienen las instalaciones, que eso sí ya puede ser un poco más difícil. Pero el punto es que si podemos delimitar y podemos decir, estas personas están en este nivel, pero ¿por qué están en este nivel? Y analizar como poquito a poquito qué cosas tienen para preparar su entreno, podemos ver qué cosas sí podemos replicar y qué cosas no podemos replicar. Y ponerles el ejemplo de Popovich. Les quiero decir, hay una charla que dio él de 30 minutos, creo que es bien importante que la veamos, que yo pensé cuando me metí a ver, dije, no voy a entender nada, ¿vea? Y saben que la charla de Popovich fue solo de valores, o sea, de decir, las jugadas ustedes las pueden buscar en internet, dicen, aquí vamos a hablar de valores y todo, que sí tiene, y eso es otro ejemplo bien importante, que yo puedo decir Popovich, pero detrás de Popovich tiene como 10 entrenadores, ¿vea? Tiene 10 entrenadores, uno de defensa, uno de tiro, uno de cualquier cosa. Entonces, hay esos elementos tras bastidores que hacen a estos entrenadores y jugadores, pues, de otro nivel, ¿vea? Entonces, que son bien importantes, pero también es importante ver qué cosas son los que tienen detrás para poder ver hasta qué podemos replicar, ¿vea? Y hasta dónde podamos y decir, no, hasta aquí ya no puedo llegar, bueno, son cosas que ya no podemos controlar, ¿vea? Así que sí, muy, muy bueno, la verdad que de verdad que es una buena observación y que de ahí puede surgir bastante elemento de crecimiento. Tenemos también a un comentario, Ángel Serrano, gracias por permitirnos participar y compartir el conocimiento. La parte psicológica es muy importante para los atletas. Saludos desde Chalatenango, es el monitor de la Subfederación de Chalatenango. Si no tenemos ya más intervenciones, de nuevo agradecerte, Adán, por el tiempo y las herramientas que nos has brindado. Sin duda, sé que todos los que estuvimos presentes las vamos a aplicar a nuestro diario vivir y sobre todo para tener un mejor desempeño cuando ya regresemos a las duelas, motivarlos que trabajemos en eso ahorita que no estamos en actividad, pero que vamos a regresar pronto. También comentarles que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles de parte de la federación con el staff administrativo para poder ya habilitar las duelas cuando la situación no los permita, así comentarles que los menores de edad pues vamos a ir un poquito más tardados con el proceso. Lo importante ahorita es garantizar la salud y la integridad física de todos y también motivarles que sigamos las medidas, que cuidamos mucho de nuestra salud. Los chicos, bueno, van a terminar el año en casa estudiando, así que aprovechen todas estas situaciones. Pronto vamos a regresar a las duelas y pronto vamos a regresar a convivir donde más nos gusta y viviendo todo el deporte que tanto amamos, que es el básquetbol. De nuevo, Dan, muchas gracias por todo esto y los esperamos la próxima semana. En las redes vamos a estar publicando, vamos a tener la próxima semana 2 charlas, una de 3x3 y una también de la comunicación efectiva, donde también te esperamos, Adán, para que tú nos apoyes ahí en ese tema, comprometiéndote, si nos permitís y estás presente con nosotros. Tendremos comunicación efectiva a cargo de Orlando Varela de Honduras. Así que agradecerte de nuevo y saludos a todos, que tengan feliz tarde. Gracias. Gracias a todos por sus comentarios, aportes. Decirles que me pueden escribir aparte para alguna pregunta que tengan, seguir alguna conversación que se generó acá, retarme cualquier onda para que generar más o sea, retarme en el sentido bueno. Entonces, podemos seguir ahí. Entonces, ahí dejo mi... Gracias, Adán. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Saludos a todos. Como les recordaba, guardemos las medidas. Pronto nos vemos ya en las duelas del gimnasio o en los demás escenarios deportivos. Gracias, Adán. Gracias. Y en lo que se van desconectando, nos pueden también dejar un mensaje en agradecimiento a Adán por la ponencia. Y nos vemos la próxima semana. Creo que no tomamos la foto ahí. Ay, cierto. Perdón. Los que no se desconecten, por favor, vamos a tomar la fotografía, perdón. Si pueden todos activar la cámara
para poder tomar una fotografía. No se lograron salir muchos, Adán, gracias por el recordatorio. No se lograron salir muchos, así que tenemos aquí también otro mensaje de Elsa. Gracias, bendiciones. Esperamos que todos activen su cámara para tener la fotografía del recuerdo y poder postear en nuestras redes. Veo muchas jugadoras de la selección, también de las escuelas de iniciación. Tenemos entrenadores y monitores de las subfederaciones. Sonrían. 1, 2, 3. Una más. 1, 2, 3. Perfecto, les agradecemos a todos. También tenemos chicos de FES, así que saludos a todos y ya. Bueno, ya no me canso de decirles, más bien dicho, que nos vemos pronto y que ánimo y sigan practicando y no solo en las cosas técnicas, sino también todas las herramientas que Adán nos ha brindado este día. Feliz tarde.